Las cosas como son, con Josué Natán Bakis. El día, eso era el común denominador de lo que decían los políticos cuando llegaban a los territorios. ¿Hasta dónde? Pues no lo conocíamos. Sí, por lo que hemos podido evidenciar con los videos, por supuesto, se desarrollaron, hubo grandes negociaciones con los grupos criminales a una escala bastante, digamos, grande, y esto, por supuesto, quedó en evidencia, como digo, en los videos que han estado circulando. Ahora, no podemos juzgar a nadie a priori, pues, sí, ¿verdad? No somos no somos fiscales, los periodistas no somos fiscales, pues los analistas como tú tampoco lo son, pero sí se pueden hacer algunas valoraciones alrededor de este tema. Como por ejemplo, por supuesto, es innegable, las pandillas ganaron territorio, notoriedad, se hicieron sentir y son beligerantes. La prueba es esto, por lo que están procesados varios políticos de los dos principales partidos partidos políticos del país. Sí, no es triste que en los años 90, cuando este fenómeno delincuencial se comenzó a gestar, fue germinando, el gobierno de turno, que en ese momento era Arena, no le prestó mayor importancia, tal vez por desconocimiento, voluntad política, de decir, vamos a darle a los jóvenes que no tienen poder adquisitivo para estudiar o hacer otras cosas con su vida, ya sea talleres, medios para subsistir. No se invirtió en lo social. Y fueron carne de cañón para hacer, se puede decir, como adaptándolos a la actividad criminal de estas estructuras criminales, pues conocidas como maras y pandillas. Paulatinamente, a través del tiempo, fueron adquiriendo mucho poder económico con la extorsión, control de territorios. Para nadie es un secreto, inclusive solo el sector transporte el año pasado reportaba 18 millones de dólares en pago de extorsión, solo transporte, ya no se diga los microempresarios, de calzado, de otros rubros también. Y es lamentable y condenable que el gobierno de turno en ese momento, el de Mauricio Funes en el 2012, prácticamente abiertamente hizo una tregua de pacificación, le llamaba el proceso de pacificación, para tratar de disfrazar con esa verborrea que le caracterizaba el acuerdo ilegal que estaba haciendo. Pues inclusive le dio un poder político, económico, a tal grado que en ese momento trajo al secretario de turno de los Estados Americanos, el señor Insulza, a hacer un acto político en el centro de San Salvador, lo cual lo llevaron a nivel internacional ante las Naciones Unidas. Él advirtió también que gracias al proceso ese de tregua habían disminuido los homicidios, y no le duró mucho, pues realmente, pues al año parece que hubo unas querellas, algunas inconformidades entre algunos cabecillas, y se salieron de ese acuerdo y los índices comenzaron a subir. Es decir, que lamentablemente hacen el acuerdo ilegal, le brindan aporte económico, porque según el testigo que te había mencionado mucho eso, y beneficios políticos, pues incluso a nivel de gobiernos locales. Tenemos alcaldías como la de Apopa, Jucuapa, el Puerto de la Libertad, una serie de alcaldes los cuales han colaborado de diferentes formas. Usulután, que también está siendo procesado el alcalde Piedra, ¿verdad? Sí. Alcalde Piedra, y otros líderes políticos que también han sido señalados de confabularse con grupos criminales. Pero aquí creo que vale la pena, Luis, hacer una especie de consideración, ¿verdad? Es decir, esto te pasa cuando te metes a hacer negocios o negociaciones con mafias. Exacto. No sabes cómo ellos vayan a reaccionar, no sabes si te van a timar. Lo que hemos visto es que en realidad los pandilleros se timaron a los políticos. Sí. O sea que los pandilleros se dieron más inteligentes que ellos. ¿Sí o no? Sí. Si te graban, agarran el pisto. Lo tienen en la mano. Exacto. Entonces hay que decir, los pandilleros astutos salieron más inteligentes que los políticos, quienes ahora están siendo procesados por estos delitos. No, y algo que hay que recalcar a la población, yo lo veo muy bueno, el hecho de que se está pidiendo una investigación contra el actual diputado Norman Quijano, los exfuncionarios Aristides Valencia, Benito Lara, que fue exministro de Seguridad Pública, Paulo Luers, Ernesto Mason, alcalde de San Salvador. Alcalde actual. ¿A qué quiero llegar con este análisis? Que veamos que las instituciones funcionan en nuestro país, es decir, que no tienen una coraza de protección a estos funcionarios y exfuncionarios, porque muchos podrían decir, es el alcalde, pero está siendo procesado. No, pero vaya, detengámonos ahí y barajémosla más despacio. Es que lo que ha generado indignación en la gente, Luis, es que el fiscal general pida un tratamiento especial para poder procesar a estos políticos. Primero, que sean procesados en libertad. Sí. Segundo, que paguen una fianza de $100,000. Cosa que beneficios
que un ciudadano común no los tiene. No los tiene. Entonces, Sí. ¿cómo entender esa dinámica de cómo funciona, Sí. cómo puede funcionar la institución que tiene por constitución el monopolio de la investigación y también Cuestión punitiva. la cuestión punitiva? Sí, Es decir, sí, sí. ¿y qué mensaje se manda a la sociedad? No, yo estoy de acuerdo con ello. Quizás a lo que me refería, Nathan, para que tal vez la población también lo comprenda de esa forma, es de que no estamos a niveles de una inestabilidad institucional política como lo estaba Guatemala, pues que la gente estaba protegida, y como algunos estados de México, en los cuales tienen que dejar en libertad a los narcotraficantes porque si no arrasan con la población, y que lo cual las autoridades no pueden hacer mayor cosa. Aquí no hemos llegado a esos niveles de ilegalidad, de alta criminalidad como están estos países, que han mermado las instituciones públicas, pero tenemos esa cuestión que hay que perfeccionarla, y estoy de acuerdo contigo y también con la población que exige que no se les dé un trato preferencial. Yo entiendo eso. Es más, desde el momento que fueron funcionarios públicos, que fueron elegidos por el pueblo y estaban en la responsabilidad de llevar beneficio a la población, lo cual fue totalmente inverso, hubo una traición hacia el pueblo. Yo creo que debería ser tratados como una persona común y Fíjate que hay corriente, abogados, pues. Luis, que están manejando esto como traición a la patria, Sí, sí. ¿verdad? Por el simple hecho de que estas negociaciones de estos grupos criminales, de los políticos con estos grupos criminales, costaron vidas humanas. No solamente eso, si te recuerdas, Se derramó sangre. sí, es necesario también traer al análisis el decreto que se aprobó en el 2010 de la proscripción de las maras y pandillas y estructuras criminales. ¿Por qué es importante? Yo veo que no lo han mencionado en muchos medios. En esos artículos está estipulado que toda aquella persona o empresa o entidad jurídica que financie, apoye a estas estructuras criminales van a ser perseguidos penalmente, inhabilitados políticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se le comprueba al alcalde Ernesto Mason, al diputado Norman Quijano, que son actuales funcionarios, quedarían inhabilitados de sus cargos y otras sanciones que la Fiscalía determinaría. Y otra cuestión importante también, que podríamos llegar a una cancelación de los partidos políticos de Arena y FMLN. ¿Por qué? Porque en el artículo 7 de dicha proscripción de este decreto Ahora, lo menciona. se les tiene que vencer en juicio. Exacto, sí. Eso hay que decirlo claramente. Esas son las reglas de la democracia, sí, y hay sí. que vencer en juicio. Aunque para la ciudadanía, Luis, está claro que negociaron con pandillas, aunque hay un juicio paralelo que es el juicio también mediático, pero la ciudadanía tiene claro por los videos que han circulado que en realidad los partidos políticos, principales partidos políticos, financiaron a las estructuras Sí. criminales a cambio de que votaran por ellos o por las fórmulas presidenciales que los representaban a ellos. No, y tristemente la población, creo que tú lo mencionaste bien en los juicios paralelos mediáticos, las redes sociales se han convertido en ente fiscalizador de parte de la sociedad civil, y se virtieron ciertas fotografías de los videos donde aparecía el diputado Norman Quijano reunidos con unas personas que él menciona que son pastores, parece, que eran exmareros. ¿Cuál es el punto quizás en el que falló mucho el diputado Norman? Lo veo de esta manera. Porque cuando se le cuestionó inicialmente, antes de que se supiera que existía ese video, él lo negó. Si no había nada ilícito, él tuvo que haber mencionado anticipándose a ese video, pero como él no sabía que existía, después cuando le dicen, mire diputado, existe un video, ahí tuvo que aceptar. Es decir, que esa incongruencia en el discurso le ha afectado enormemente. Por ejemplo, lo ha golpeado porque para la gente eso es una especie de contradicción, sí. ¿verdad? En el sentido de que, bueno, voy a negarlo y lo voy a negar y me mantendré negándolo, y ahora resulta que el dicho video sí existe, ¿verdad? Sí, eso ha sido un error garrafal, como dice comúnmente en fútbol. Y también hoy, por ejemplo, Benito Lara, el exministro, fue a traer requerimiento de la Fiscalía y le cuestionaban lo mismo, periodistas. Usted se reunió con estructuras criminales, él fue más estratégico y no respondió a esas preguntas. Obviamente todos lo acusan que sí lo hizo, pero él no lo respondió como tal, y no hay un video aparentemente que actualmente haya salido mediáticamente donde la aparezca. Pero la situación del alcalde de San Salvador es un poco más compleja. Sí, también. Porque aunque él ha dicho públicamente, y ahí sí hay que reconocer que él públicamente ha dicho que sí, que él entregó el dinero y que lo hizo en nombre del partido, que las autoridades del partido se lo pidieron, pero que era una especie de extorsión. El problema es que en el video no se ve que esté siendo coaccionado, coaccionado o extorsionado. Sí. Se ve que le están entregando los fajos de billetes a los pandilleros de la manera más natural, pues, sí, como estar haciendo una transacción financiera. Al estilo Al Capone. Al estilo mafias italianas en los Estados Unidos y
Sí. Y hay que decirlo con la claridad meridiana, así es, Luis. Sí, para reforzar lo que tú mencionas, y si la población no lo recuerda, en el 2012 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos equiparó las maras y pandillas, sobre todo la MS-13, al nivel de los yakuza, que es la mafia japonesa, al nivel de los carteles de droga de México. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos está reconociendo que las maras y pandillas Son terroristas. no son simples vagos que andan en la calle. No son simples pandillas. Son terroristas. Y amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos. Exacto, y por ende tenemos a estos criminales, a estos terroristas acá. Por eso a mí me extraña, el señor Tojeira de la UCA todavía lo menciona en su página de Twitter, creo, en su cuenta de Twitter, que no se le llame de esa forma. Y al no llamarse de esa forma, los partidos políticos o las personas que negociaron o se reunieron con ellos tampoco están vinculados a la proscripción de esa ley de pandilla. Yo lo veo muy grave eso, pues, porque todos sabemos que la operatividad criminal de estas personas es amplia y ha mermado la vida de muchos salvadoreños. Decía, ha controlado los territorios a diestra y siniestra, los cuales están siendo recuperados actualmente por el Plan Control Territorial, y no se vale mencionar o aseverar que estas personas no son de índole terrorista, cuando la Sala de lo Constitucional de nuestro país así lo estableció hace años atrás. Definitivamente, fíjate que precisamente en un editorial de la Universidad Centroamericana es que se establece eso, Sí. de lo que tú adviertes, democracia y partidos políticos. Sí. Entonces, pero siento yo que se extralimita esa libertad de expresarte que tenemos todos cuando le das beligerancia a los grupos criminales. Sí, indudablemente. Y que cuánto derramamiento de sangre, dolor, luto han causado a la familia salvadoreña, y le siguen causando, porque una cosa es verdad, Luis, las familias salvadoreñas siguen siendo extorsionadas, siguen cediendo a las pretensiones de grupos criminales con el único objetivo de resguardar su vida, Sí. ¿verdad? Negocios, empresas Sí. y familias. Y los microempresarios son los no formales también son los más golpeados. Según investigaciones que ha hecho el tanque de pensamiento Fusades en el 2018, los microempresarios eran los más golpeados por la extorsión. Luego le seguía la mediana empresa. Las grandes eran más protegidas. ¿Por qué? Porque es más difícil dar con el jefe, digamos de esta manera, o el dueño de la empresa. ¿Por qué? Por la seguridad privada que puedan pagar, en fin. Sí. Pero es gravísimo. Fíjate que corrijo, estoy en el Twitter de José María Tojeira, ex rector de la UCA, Sí. y dice, es un tweet que él puso: nunca me gustó que llamaran terroristas a las pandillas, porque no lo son. Aunque ellos cometan crímenes muy graves, ahora que acusan a los políticos de relación con las pandillas y de darle dinero, los acusarán de financieros de terrorismo. Ridículo, dice. Es a lo que voy. Realmente Un lamento poco delicado, mucho. ¿verdad? El tuit del Sí, señor Chema Tojeira. Yo no logro comprender cómo es posible que la UCA inclusive tenga también personas que estén como una balanza a favor de las estructuras criminales, porque muchos editoriales lo he leído, pues yo creo que hay que Y ser un corrijo, poco no es ecuánimes. un editorial de la UCA como Es un tal, tuit. es una opinión personal de José María Tojeira, Sí. ahora director del IDUCA, antes ex rector de la Universidad Sí. Centroamericana. Y tal vez para reforzar inclusive lo que estamos mencionando acá, recordemos que las guerras de baja intensidad tienen características específicas, pues en su momento el militar el retirado, que fue ministro de Defensa, Muguía Páez, lo admitió, que estamos bajo una guerra de baja intensidad, en la cual estructuras criminales crean atentados pequeños, enfrentamientos minúsculos, llamémosle de esa forma, contra patrullas policiales, militares, y que no buscan directamente derrocar el poder político, porque no lo necesitan. Ellos viven paralelamente al Estado, ¿por qué? Y se aprovechan del Estado mismo para seguir fluctuando, y en este caso la extorsión y delinquiendo, pues ya sea con asesinatos, apropiándose también de casas, pues porque sabemos que el desplazamiento forzado es uno de los objetivos, obligar a las familias a que se vayan de sus hogares para luego llegar y sitiar estas viviendas, pues, y hacer las casas de operatividad criminal, lo que se conoce como casas destroyer. Definitivamente. Vamos a hacer la pausa. Regresamos a hablar. Creo que está clara tu postura en relación a lo que estamos viviendo. Estamos pendientes de lo que va a ser la instalación de la audiencia inicial en contra de las personas que han sido acausadas. Hoy también se presentó Benito Lara, exministro de Seguridad, de Justicia y Seguridad, Justicia y Seguridad, sí. a los tribunales
pues recordemos que él está señalado también de haber de estos mismos delitos que son facilitado bastante. Sí, porque sería bueno que tocáramos lo de las cárceles, algunos beneficios que entre comillas se le dieron a esta. Sí, conversando con Luis Contreras. Ustedes saben, Luis, por supuesto, es experto en temas de criminalística, consultor y asesor. Bueno, es importante esta etapa porque creo que es necesario hacer una remembranza, ¿verdad?, de qué es lo que estamos, enfrente de qué es lo que estamos. Sí. De hecho, hoy conocemos que criminales de sanguinarios criminales, líderes, no se les pueden llamar líderes a estos, hombre. Son líderes criminales. Sí, pero fíjate, salieron, ¿verdad?, de la cárcel de máxima seguridad. Los llevaban a donde sus familias y todo lo demás, como resultado de lo que fue aquella tregua con pandillas que promovió el gobierno del expresidente Funes. Sí. No, y las pruebas, como dicen los economistas, vámonos a los datos. Y a mí me gusta mencionar esa frase porque los números no fallan. Sí, y en este caso sería más que todo pruebas, porque cuando aseveran de que hubo beneficios para los penales, recordemos aquel video donde les habían llevado a mujeres y una discoteca. Es decir, si tenemos ese video que se filtró, parece ser que de un guardia de aquel momento de los custodios, ya no sería que otro tipo de situaciones se virtieron dentro de los penales que no supimos nunca. Y que es probable que las sepamos ahora, hoy que se vengan estas judicializaciones, pues, porque el testigo Noel, el testigo criteriado, ha vertido información de primerísima mano, que hay un periodista, David Cruz, si no me equivoco, que es el que ha estado brindando información en su Twitter personal, y todos esperamos, siento yo, que se llegue a un descubrimiento de qué realmente fue lo que pasó. Hoy en la mañana estuvo el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, y mencionaba eso. Pero hay una cosa, y te la pregunto. Curiosamente, estos funcionarios, vaya, ahorita imagínate, se está acusando a Benito Lara Fernández, creo el apellido, otro apellido de él, de estos delitos. Pero no se menciona a David Munguía Payés. Sí, todavía no. Pero quizás aprovecharía esa pregunta tuya, José, para tal vez mencionar algo. A veces tenemos que esperar, porque yo entiendo la población que todos estamos indignados con la criminalidad. Y hay mucha ansiedad. Eso. Hay mucha ansiedad. No, pero es que no podemos pedirle a la gente que tenga paciencia, hombre, si es que esto que ha vivido la familia salvadoreña ha sido una tragedia. Sí, no, indudablemente. Mira cómo le pedís a la madre que ha perdido a su hijo, a la madre que por un cipote, por negarse a pertenecer a grupos criminales, lo mataron. A la mamá que los pandilleros le piden que vaya a su hija porque tiene que ir a hacer visita íntima allá a un penal, o una pandilla que le dice, yo quiero, se encapricha y quiere que una niña sea mujer de él, y si no, pues las matan. Como ahí está el caso, el último caso que acaba de ocurrir. No podemos pedirle, creo yo, Luis, a la gente que tenga paciencia. Es que sabe cuál es el detalle, José. Recordemos que cada persona es un caso individual, y puede hacer que las pruebas sean más robustas contra las personas a las cuales ya la fiscalía giró un requerimiento que contra la otra persona. Por eso ese es el detalle. Y que la investigación continúa. Exacto. Puede que esté siendo investigado y que tal vez el día de mañana o miércoles, o tal vez nunca. No, hombre, yo veo que no sé si tú lo evalúas de esa manera, pero yo veo a Munguía Payés como que vaca sagrada, pero y que nadie la toca. Lo mismo, te soy sincero, yo pensaba de Tony Saca, y vemos que ya está condenado a 10 años. Lo que quiero llegar con esto es de que cuando a Norman Quijano, el diputado de Arena, la fiscalía puso requerimiento, todos mencionaban eso. Y Arístides Valencia, ¿por qué no? Y Benito Lara, ¿por qué no? Unos días después vemos el requerimiento de la fiscalía. Es decir, que yo entiendo, pues son procesos que necesitamos, eso sí, que sean más eficientes, que sean más ágiles, pues, para que den respuesta y eviten posibles fugas, como la mencionada por Arístides Valencia, que según dijo el ministro Rivas hoy en la mañana en otra entrevista, que ya está fuera del país, según datos de migración. O sea, y lo mismo que pasó con Cifrido Reyes por el supuesto caso de corrupción. Ese es el detalle, pero no se puede detener o apresar a una persona tampoco de forma ilegal. Yo creo que aquí son los procesos de la fiscalía los cuales deben de agilizarse, y yo veo con buena venia al fiscal actual, Raúl Melara, que ha estado agilizando mucho los procesos, que tal vez Douglas Meléndez los dejó encaminados y hoy se están queriendo concretizar. Pero hablamos a nueva cuenta de justicia selectiva, ¿o no?
Selectiva por... En el sentido de que por qué a unos los tratan verdaderamente sin paños tibios, sin algodones, y a estos sí los van a tratar como grandes eminencias. Sí. No, que no hay que tocarlos y hay que darles una fianza para que... No, Sí, yo creo que con ese aspecto eso es no lo estoy que de digo acuerdo. yo, Luis, que la gente no lo ve bien. Porque hay posibilidad de fuga, pues ese es el caso cuando tienen ese grado de peligrosidad o capacidad económica, capacidad política, pues Por porque eso quieras o digo, no han sido por eso funcionarios y tienen... Ahora, hay una cosa, ¿verdad? Y que debemos de entenderla, Luis, es que el juez tiene que conocer de esto, ¿verdad? Evidentemente, sí. Y vamos a ver si el juez cede a las pretensiones de la fiscalía que sean procesados en libertad y que les ponga una fianza. Sí. O el juez hace bien su trabajo y dice, bueno, no, ¿y cómo les vamos a dar a esto? ¿Verdad? No se puede, ¿verdad? Entonces el juez tiene Un papel importante. un papel en esto. importante que va a jugar Sí. en esto, ¿sí o no? Sí, definitivamente. Yo creo que él tiene la capacidad inclusive de vertir una opinión, de decir no favorable a una libertad bajo fianza, pues, y viendo, yo creo que la presión social incide mucho. Además los delitos. Exacto, y la presión social, quieras o no, es el parangón para determinar no, mejor no, es decir, favorecer un poco Sí. al clamor social de justicia. Bueno, Luis, vamos a entrar ahora mismo a analizar la incidencia delincuencial del mes de enero. Volvemos a tener un mes bastante con una baja significativa de homicidios. Y lo más importante, ¿verdad? En todo el mes de enero la PNC registró 0 homicidios en Soyapango, el municipio más poblado de El Salvador. Y de los más violentos. Y de lo más en el violento pasado. en el pasado. ¿Cómo, Sí. cómo interpretas esto? Sí. ¿Qué estaría sucediendo en Soyapango? Sí, es muy bueno. Yo creo que en otras entrevistas contigo lo hemos mencionado recientemente que recordemos que la fase inicial, la fase 1, el Plan Control Territorial, tenía estipulado como estrategia un despliegue operativo policial y militar en zonas específicas, zonas que no son seleccionadas al azar. En criminología hay algo que se conoce como perfiles geográficos del crimen. Son zonas focalizadas que mediante software inclusive, con base estadística, se dice Soyapango, mencionemos puede ser un ejemplo, o Pico, qué sé yo, otras ciudades o pueblos pequeños, en los cuales la criminalidad es muy alta, siendo Soyapango un referente en el pasado de criminalidad, se seleccionó para la fase 1, en la cual se han logrado desplegar elementos policiales y militares, lo cual representa el primer nivel de fuerza en la pirámide policial militar. Eso ha permitido algo que se conoce en seguridad como el desplazamiento del delito. Puede hacer que estos hayan migrado a otras zonas o estén acorralados o acantonados en sus casas. Pues, ¿por qué? Porque al ver una permanencia permanente de las policías y militares, me genera una inoperancia delictiva. Esa ha sido una gran ventaja, pues no es como en el gobierno del FMLN, que llegaban a Soyapango una semana y se iban. Llevaban tanquetas al azar de una forma ridícula y lo cual no servía de nada, pues ahora ha sido de una forma diferente y se le ha dado continuidad a la fase 1. Es decir, que si Soyapango necesita que durante 5 años exista presencia policial, la tiene que haber. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cada municipio es evaluado de diferente forma. No quiere decir que sea de manera uniforme la fase 1 para todo El Salvador. Ejemplo de ello puede ser que en Santa Ana no se necesite tanta presencia policial específica como en Soyapango, sino que se necesite mayor cohesión social, que es la fase 2. Si me doy a entender es esto, o sea, cada ciudad, cada pueblo, cantón, es evaluado de forma diferente en el Plan Control Territorial. Y hay unos que necesitan mayor presencia policial. Lo que ha pasado en Soyapango, eso ha generado un desplazamiento del delito y los delincuentes optan por no tener una operatividad mayor. Inclusive vimos cómo a nivel de extorsiones estaban queriendo tener una mutabilidad. Ya no exigían presencia de ellos mismos, mandaban a sus mascotas, a los niños a cobrar la renta, como se les denomina coloquialmente en su jerga, sino que llamaban por teléfono y pedían el depósito, es decir, que ya no se quieren ni exponer personalmente ellos ni a nadie. ¿Por qué? Porque si detienen al que llega a cobrar la renta, van a dar también con el que es el autor intelectual de la extorsión. Por eso, entre menor proximidad tengan con sus víctimas, es mejor, entre comillas, para ellos. Pero gracias a ese despliegue, les está costando mucho. Por eso la tecnología, ojo con esto, es muy importante para la fase 3 del control territorial, la parte tecnológica, fortalecer a la fiscalía, que menciona mucho los delitos cibernéticos. Yo creo que esa articulación entre fiscalía, policía y los militares está dando muy buenos resultados. Bueno, fíjate que en realidad creo
que es una muy buena noticia, hay que destacarla si se confirma Así lo que es. dice el periodista Roberto Valencia, Roberto ¿verdad? Valencia. De origen español, por cierto, Roberto, ¿verdad? Sí. Tiene muchos años Viviendo en el país. viviendo en el país y analizando la realidad desde la óptica periodística de las pandillas y de la criminalidad. Bueno, si en realidad se confirma, y no dudo yo, ¿verdad? Lo que él dice, porque su fuente que cita es la Policía Nacional Civil, si Soyapango está viviendo estos nuevos tiempos, qué bueno, qué importante, siendo que en el pasado era solo noticia por muerte, por asesinatos. Sí. Y si lo sigue siendo, no vamos a negarlo por el tema de extorsiones, zonas Sí. dominadas por grupos criminales de pandillas. Hay algo importante que vale la pena mencionar, José, también, que no solamente la PNC, sino que es de la mesa técnica, en la cual está también medicina legal, está también la Policía Nacional Civil, no son datos aislados, porque antes se tenía ese problema también. En gobiernos del FMLN se tenía lamentablemente el problema de que medicina legal daba un dato y la PNC daba otro. Ahora no, es decir, se ha colaborado confabular una mesa técnica en la cual tanto medicina legal, policía, fiscalía están trabajando de la mano, pues esa articulación ha coordinado mejor el trabajo y así debe ser, esa eficientización debe lograrse, pues yo le hemos mencionado antes que las instituciones no son perfectas, pero son perfectibles, se pueden ir mejorando a través del tiempo y lo estamos viendo ahora. Yo creo que Sí. seremos muy ingratos si decimos que los desaparecidos han aumentado, que las extorsiones han aumentado. En 8 meses, desde mi óptica, se ha hecho hasta demasiado lo que se gestó en 30 años de dos gobiernos Sí. anteriores, dos partidos que Sí, gobernaron fíjate anteriormente. que alguien en Twitter está diciendo de que debo de respetar porque me refería al general David Munguía Payés como, no me he referido a él como vaca sagrada, dije que parece que fuera vaca sagrada, dije, Sí, sí. porque nadie la toca, así en la India las vacas no se las comen. Una vaca está en medio de una calle en la India y el que va en el carro espera que la vaca decida ella levantarse, no la mueven, Exacto. porque la vaca en la India es sagrada, Sí, sí. ni se la comen, ¿me entiendes? Aquí al contrario, nosotros días nos las comemos hasta los huesos, nos comemos de la vaca. Pero no es una falta de respeto realmente. Miren, si nos ponemos en los pies de la ciudadanía, nosotros los periodistas tenemos que ser sensibles ante la realidad de lo que vive la familia salvadoreña. La familia salvadoreña ha estado Sí. sometida, ha estado extorsionada, sigue extorsionada, ha estado enlutada, Sí. y eso debe de ponerse, decirse. de decirse y ponerse en perspectiva, pues. No, ¿Verdad? tiene mucha Ahora, razón. que digo, yo no lo digo yo, se desprenden de las investigaciones, de los procesos judiciales. ¿Qué recomendó el juez de la causa cuando procesó a los que estaban acusados de negociar con pandillas durante la tregua que empujó el gobierno del presidente Funes? Que porque no se procesaba a los de Alto nivel. a los de alto nivel, lo dijo. O sea, Sí. es que no debemos de extrañarnos por eso, no es una falta de respeto. Estoy diciendo nada más, ¿verdad? La percepción que tiene la gente. Además, la gente entiende cuando uno es de vaca sagrada, lo entiende bien, cabal, lo entiende. Sí, yo creo que es No importante. es, hombre. Los medios periodísticos, bueno, a mí particularmente me gustan mucho sus entrevistas, hasta el nombre del programa, las cosas como son, porque realmente Y hace así falta... se deben de decir. Hace pues. falta vertir opinión, crear opinión y hacerlo con datos, pues tú sabes que a mí me gusta ocupar mucho datos, no hablar carburo, pues, Sí. sino que hay que referirnos a los datos y gracias a Dios y gracias al trabajo en seguridad pública se ha bajado los homicidios, que es nada más una arista de la seguridad pública, Sí. la más sensible. Mira, enero 2020 fue el mes con menos homicidios desde la guerra, en 60% menos que enero 2019. Sí. Esa es una buena noticia, Luis. Sí. Si es así, hay que destacarla. ¿Por qué tenemos que negar esa realidad? Hay una reducción significativa. Hay quienes consideran que no solo se trata por la política implementada por el gobierno, que pudieran existir otros elementos. Tienen razón de decirlo. Lo que pasa es que también no debemos de cerrar los ojos a las realidades, y la realidad es que en este momento los homicidios han bajado significativamente. Sí, Los problemas no se han definitivamente. arreglado en el país, hay otros problemas graves. Y problemas siempre van a haber. Es que yo creo que a veces perdemos de perspectiva que no dejamos de ser humanos, pues, y inclusive cuando se pone de ejemplo mucho a los países nórdicos, un ejemplo que han logrado, según las Naciones Unidas, un índice de desarrollo humano alto en economía, en política, en cultura. Sin embargo, tienen afectación de otros problemas, suicidios altos, es decir,
problemas siempre van a existir, sino que cuál va a ser la respuesta que se les va a dar. Por ejemplo, cuando mencionan, es que la extorsión no ha bajado, pero tengamos un poco de paciencia. Primero, para atacar este monstruo de la criminalidad, hay que seleccionar qué vamos a hacer primero. Bajar lo más sensible, que son los homicidios, que es lo que se está haciendo. ¿Qué acaba de advertir el fiscal a principios del mes? Que está planificando junto a la empresa privada y gente del gobierno, del Ministerio de Justicia también, para buscar apoyo, un plan contra extorsiones. Es decir, ahora se va a comenzar a atacar la extorsión. ¿Por qué? Porque si le has quitado la operatividad criminal a las mares y pandillas en las zonas que antes controlaban, obviamente hoy viene la segunda parte, que sería mermar la extorsión, porque ya no pueden extorsionar. Y paulatinamente, poco a poco, se les va quitando esa robustez criminal que antes la tenían. Pues decir que todo va poco a poco. O los desaparecidos, obviamente, ya se creó una unidad. Antes ni existía la unidad para desaparecidos, que el actual fiscal Melara la creó. Eso significa que en la fiscalía anterior no se le estaba dando atención a ese flagelo. Yo creo que es acá que las personas deberían de ser más analíticas, por lo menos los que critican por criticar, por decir algo. Yo creo que es importante ser objetivo, ser ecuánime en el análisis y hacer esas valoraciones que son muy buenas. Para poner otro contexto, a nivel del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, somos el único que bajó los homicidios en el 2019. En Honduras aumentaron las masacres en masa, me refiero a grupos de personas, 5 o 6 personas que los ajustician en San Pedro Sula y en el Atlántico. En Guatemala también aumentaron los asesinatos. Por eso el presidente nuevo Yamatei, que asumió en enero, se reunió inclusive con el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, y otras personas del gobierno en octubre, antes de asumir, para conocer de primera mano cómo está funcionando el plan control territorial, porque a nivel internacional ha sido tan buenos resultados que muchos medios lo han destacado. Definitivamente. Bueno, que hay retos todavía por delante, sí, hay muchos retos por delante, que el país debe trabajar en conjunto, los órganos de Estado, para resolver los problemas, también hay que decirlo, que sí deben de trabajar en conjunto. Bueno, recibimos llamado. Buenas tardes, adelante con su comentario, ¿a dónde nos sintoniza? Natán. Adelante. Mucho gusto en saludarlo. Voy manejándole a José Mejía. Nada más 3 cositas rapiditas. Una, yo creo que han de saber las noticias del ABC, del Washington Post y de otros periódicos mundialmente reconocidos, donde aquí no se sabe por qué no lo han querido dar, donde los líderes de las bandas aclaran que no tiene nada que ver la reducción de los homicidios con el plan territorial, sino que es una cuestión unilateral de ellos. Aquí nada se habla de eso. Segundo, aquí si van a meter presos a todos los que negocian con pandillas, tendrían que meter presos a los 263 alcaldes, 65. Y todo el mundo, porque aquí nadie puede trabajar si no hace alguna cosa de estas. Y en tercer lugar, este es un problema social. Ustedes se admiran por lo que dice el rector de la UCA. Esto no es una cuestión como lo están viendo y lo han visto todos los gobiernos y lo sigue viendo. Esto no es una cuestión de seguridad nacional. Este es un fenómeno social y mientras no se trate como lo que es, aquí nunca van a hallar solución, por más que estén echándose baños de pureza que están logrando esto y están logrando lo otro. Muchas gracias. ¿Puede creer en la baja de homicidios sin tomar en cuenta los pandilleros que mueren en los enfrentamientos? Están contabilizados. Vaya, me gustaría responder lo que menciona el estimado que llamó. Del momento que él menciona que pandilleros han mencionado de que gracias a ellos la baja de homicidios, yo creo que creerle a criminales estamos perdidos. Pues yo creo que no se puede hacer eso. Si el amigo piensa o da su voto a creerle a criminales, allá él, pues, pero yo siento que credibilidad no va a tener un pandillero. Segundo, también evidentemente vemos más policías, vemos más militares, y eso en comunidades en las cuales antes era homicidios a diestra y siniestra. Es decir, no querer admitir eso, yo siento que ya es una venda ideológica más bien. Otra cuestión, yo estoy de acuerdo con él que dice que es un problema social, sin embargo, la derivación que tiene ese problema social también tiene otras características. Los niveles de fuerza en seguridad son diversos. Hay momentos en que la fuerza de la seguridad pública hay que utilizarla, y hay ciertos niveles, la presencia, comandos verbales, el uso de la fuerza como tal. Los protocolos. Y en las estructuras criminales hay que desarticularla de esa forma. Evidentemente el plan
control territorial, la fase 2, tiene la cohesión social. Yo creo que las personas deberían informarse más y conocer en qué consiste el plan, porque si decimos que solamente un problema social, no vamos a entender nunca por qué es el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Luis, ¿te acuerdas? Dicen aquí, Luis, ¿te acuerdas que el general David Munguía Payet dijo que que los pandilleros hasta podían hacer su propio partido político? Lo dijo. Sí, yo te lo iba a mencionar al inicio, y sí fue lamentable, y podemos ver cómo en cierta medida muchos funcionarios él dijo de que eran ya eran una realidad que no se podía cambiar, que había que negociar con ellos, es decir, buscar una manera diferente de terminar con la violencia, que era negociando con ellos, y no descartemos que hasta en partidos políticos se convierte, lo dijo. En Colombia sucedió, si te recuerdas, los de la FARC por poco ganan las elecciones. Sí. O sea, es decir, no estamos tan lejos de haber llegado a algo así, pues. ¿Es comparable la FARC con las pandillas? Tal vez al nivel económico todavía no, pero si esto no se le ataca como se está haciendo hoy en el gobierno actual, esto seguiría creciendo. Buenas tardes, adelante con su comentario. Gracias, solo quiero retomar las palabras de su invitado. Creerle a personas, como él acaba de decir, a gente criminal, es un error. Entonces los testigos criteriados que están acusando a diestra y siniestra, quiere decir que alguien participa en un hecho delictivo y para quitarse el sablazo increpta a diestra y a siniestra. Entonces contradice lo que él dice, creerle a gente así está jodido. Gracias. Sí. Bueno, solamente eso, es que hay una gran diferencia, porque aparte del testigo criteriado hay pruebas de videos, hay pruebas concretas, específicas de la... No es solo el testigo criteriado. O sea que lo que dice el testigo se confirma con los videos. Exacto, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, pues yo creo que las personas tal vez a veces no escuchan bien los análisis, porque diferentes... O escuchan solo lo que les conviene. Porque yo me estoy basando, como vamos a los datos, yo me voy a los datos. Sí. Hay videos donde aparece el alcalde Mason con el fajo de billetes. Sí. Ya vemos, le pueden salvar entregándolo. Eso no solamente lo he dicho, no, el testigo criteriado no es, sino que hay evidencia de video, que hay una gran diferencia. No. Buenas tardes. Adelante con su comentario. Buenas tardes, Natán. Gusto saludarte, amigo. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con ustedes. La verdad que usted es respetuoso. Yo no estoy de acuerdo con las personas que critican, que dicen que insulta a personalidades, para nada. Bueno, quiero ser puntual. Yo estoy seguro que El Salvador es un país bendecido por Dios, ¿verdad? Lamentablemente estos años anteriores había estado en manos de ateos, porque esos lo son. Yo soy egresado de la Universidad Nacional, conozco muy bien a los ateos. Los izquierdistas son ateos y no fueran izquierdistas. Yo nunca pude ser izquierdista, aunque lo intenté, no pude, porque no es mi filosofía. Y los rectores de la UCA, los jesuitas, son ateos también. Ellos toda la vida siguen diciendo que es un problema social. Pues sí, pero si han bajado los homicidios, entonces significa que o hay mano de Dios, porque si el presidente fuera ateo, pero hay gente que no es ateo, y por lo menos los ateos ya salieron, me imagino yo, que era el gobierno anterior. Siempre voté por el gobierno anterior, pero como le digo, yo entiendo a los jesuitas. Lo que no puedo entender es por qué les gusta tanto el crimen, por qué ellos tratan de molestar al pueblo solo con mentiras. Ellos son ateos también, deberían de ponerse claros, son ateos, los jesuitas son ateos, ellos se visten de curas, es que así se visten los curas, pero son ateos. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos sorprendieron aquí. Bueno, la comida. Pero está bien. Hay que dar gracias a Dios por los alimentos, sí. Más que yo no había comido. Pero bueno, una última pues antes de despedirnos. Buenas tardes. Buenas tardes. No. Bueno, nos vamos pues. ¿Hay o no hay? Sí hay. Buenas tardes. Sí, hola. Adelante. Sí, bien. Sí me escucha. Gusto saludarlo. Sí, quisiera opinar ahí conforme el tema que tienen. Sí. Yo me siento agradecido, me siento totalmente agradecido con Dios, con las autoridades, con el señor presidente, con las autoridades que Dios nos ha mandado. Sí han bajado los asesinatos, sí ha bajado todo, y me siento tan agradecido con Dios por los resultados y con las autoridades que están. Ahorita, lamentablemente la gente no lo quiere ver. Los únicos que se alegran cuando hay homicidios, los únicos que se alegran es Arena y el FMLN.
pero lamentablemente así. Sí, muy bien. Los crímenes han bajado, yo ando en la calle, yo trabajo en la calle y sí se siente, se percibe. Que tengan un buen día. Que Dios. Gracias, ya no hay más tiempo. Les agradecemos de verdad siempre su deferencia a participar en el programa y bueno, como siempre, y ahora porque por primera vez que nos acompaña Luis, ¿verdad? Espero no sea ni la primera ni la última. Segunda vez, ¿verdad? Sí, pero vamos a estar más recurrentes. Vale, perfecto, me parece. Y te agradezco de verdad que hayas hecho tiempo en tu agenda para poder venir a platicar un poco sobre tu experiencia, tus ideas y los conceptos para este tema que es bien delicado, sin duda alguna, el tema de la violencia y la criminalidad, particularmente el que generan las pandillas. Sí, no, gracias por la invitación, Natán, y yo creo que es bueno hacer un llamado a la población que la ideología partidaria hay que dejarla a un lado. Realmente cuando son problemas de país, la seguridad, la salud, la educación son problemas de país. Y yo creo que cuando se hacen las cosas bien hay que hablarlo. No hay que buscarle más colas al gato, como dicen, pues yo creo que hay que ser muy puntuales y ecuánimes en el análisis y referirnos a los datos. Los datos no mienten y si todas aquellas personas que aseveran, que dicen que hay una posible tregua, pues vámonos a los datos. ¿Cuáles son las pruebas? Y si nos remitimos a las pruebas, yo creo que la oposición, Arena como el FMLN, son los que salen más golpeados. Muy bien, con eso nos quedamos. Luis Contreras, analista, criminalista.